Bueno, señores, ahí lo teníamos al Palacio Ferreira. ¿Estuviste alguna vez en el Palacio Ferreira? No, Ah. pero me vienen hablando muy bien. Sí. Sí. Además el edificio. Es un lugar edificio precioso, sí. impresionante. Digamos, lo vi de afuera, pero no entré. Hace muchos años que no voy a Córdoba. Estuvimos ahora para el Congreso de la Lengua con el Claro. programa y grabamos muchas notas y aprovechamos también para hacer estas notas en algunos museos en Córdoba. Carafa. El Carafa, que salió ya hace un par de semanas, y el Palacio Ferreira también. Pero ahora vamos a hablar de la muestra de Max Gómez Canle, que está en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Creo que es la primera vez que tenés una muestra en un lugar público, ¿no? Una muestra individual. Sí, lugares públicos sí, pero en un museo... en un museo es la primera vez. Sí. Es la primera vez en un museo Sí. y este museo tan importante. Sí, y es Te una dieron un muestra gran grande. espacio. Sí. Es una muestra. ¿Cuántas obras hay? 100 y pico, 140 obras, más o menos. 140 obras, señores, que desde ya si no la fue a ver se lo recomiendo de todo corazón. Extraordinaria muestra que exhibe ahí 20 años de trabajo, ¿no es cierto? Sí, es una muestra, digamos, a mí me gusta llamarla antológica, no retrospectiva. No retrospectiva porque la muestra no tiene no tiene una mirada hacia el pasado, digamos, no recoge esta producción como una obra inerte para el estudio, no hay cronología, pero sí que hay una selección antológica de mi producción entre el 99 y el 2019, pero digamos, con una propuesta de una muestra actual, digamos, una muestra sobre el futuro, no sobre el pasado. Sí. Así la veo yo. Sí. Y además es eso, digamos, siempre que uno hace una muestra, a veces son los últimos 2 años de producción, bueno, en este caso son los últimos 20 años. Sí. O sea, prácticamente toda tu vida de artista, ¿o no? Prácticamente, sí. Yo considero como que tengo un año cero de mi producción y la producción anterior ni la considero, digamos, como Que parte eran de mi trabajos estudio, de previos. pruebas. Sí. Sí. Ahora, si uno ve estos 20 años, hay una coherencia impresionante en lo que haces. Por eso creo que hay un año cero de una obra que un poco la muestra, la apuesta era a corroborar si el sistema funcionaba y cómo era como pensarla como un sistema, mi producción. O por ahí en términos literarios como una gran obra a la que uno va sumando partes y capítulos que todo el tiempo modifican lo anterior. Claro, pero remiten a lo anterior. Entonces por eso digo hay un año cero. A diferencia de otras producciones que van pasando de series o cada época tiene una singularidad que la separa de las otras. En mi caso creo que no es así. Es como... Pero lo que pasa es que hay un criterio muy claro atrás. Hay una reflexión atrás, hay un pensamiento, y eso es lo que se transmite, además de técnica. Claro, para mí es una enorme oportunidad porque la producción de los artistas, y pensando que yo trabajo tal vez de esa manera, uno va generando piezas y muestras y va viendo de a fragmentos eso que hizo. Es como si uno escribiese, no sé, una novela y no pudiese volver a las páginas que escribió antes, porque esa obra no está en tu poder. Claro. La mayor parte de la obra que está en esta muestra fue pedida a colecciones. Que lo habían comprado. Claro, sí. Entonces uno no vuelve a ver esas obras salvo rara vez. Se llama El Salón de los Caprichos la muestra. Así es. Ahora vas a explicar qué son los caprichos, por favor. Sí, el Salón de los Caprichos responde, bueno, por un lado, desde el inicio pensamos con la curadora, con Carla Barbero, que es curadora del Museo de Arte Moderno, la muestra como un gran salón, digamos, no un espacio compartimentado donde hubiese una cronología o donde hubiese compartimientos uniendo obras por afinidades diversas, sino un gran salón a la manera de las muestras antiguas. Hasta la década del 50 más o menos las muestras eran grandes salones y después viene toda esta subdivisión de los salones. Entonces este salón que se puede recorrer y que uno puede, al no haber cronología, vincular las obras, que si bien hay un relato perimetral, vincularlas también en la medida que uno vaya encontrando relaciones. Se vinculan, esto me gustaría agregar, con otros artistas, con Claro. la obra de otros artistas, y también se vinculan entre sí. Sí, porque para el que no conoce mi obra, yo trabajo mucho a partir de la historia del arte, de la pintura específicamente, y de la pintura también tecnológicamente en cuanto a las técnicas.
Entonces retomo viejas técnicas, retomo pinturas de distintos periodos, más que nada clásicos y más que nada el paisaje, y lo relaciono con distintos movimientos, muchas veces de vanguardias del siglo XX, e incluso fuentes Pero más para poder hacer apócrifas eso, por ahí, que tienen que ver con el videojuego, con la sí, cultura sí, más sí, popular. sí. Para poder hacer eso, pienso, además de talento, hay que tener una gran técnica, ¿no es cierto? Bueno, yo Y trato bueno, de, sí, me parece que, digo, yo pienso pintando, entonces necesito, y creo que uno llega a lugares con el oficio a los que no se llega simplemente por proyectando. supuesto. Entonces creo y trabajo específicamente en eso, son lugares distintos a los que se llega. Y yo creo que específicamente a mí me hace ir más allá de donde podría llegar si no. Entonces si a mí me hace ir más allá, entonces uso eso, me zambullo directamente en la historia técnica de la pintura Sí. también. Pero a la vez trabajo con esa historia de la pintura un poco con el tiempo de la pintura. Sería la historia de la pintura sin la historia. O sea, es una especie de gran pileta enciclopédica a donde yo voy a buscar y donde encuentro esas relaciones ya más naturalmente entre periodos distintos de la historia de la pintura. Entonces parto de una suma que ya está enriquecida, digamos, no parto nunca de cero ni lo pretendo. No, claro. Entonces no voy por ese lado de la originalidad, sino que voy a buscar a este planeta, es como si fuese a buscar a este planeta. Pero de todas maneras es una obra absolutamente original y única, y tiene un sello. Uno ve un cuadro y ya sabe que es tuyo. Bueno, eso es lo que a mí mismo me llama la atención. Sí, digo, ¿vos decís? y porque yo estoy tan zambullido en esos lugares que son pinturas de la historia del arte, que me cuesta a mí mismo verme, pero sin embargo pareciera que sí, que eso está. Y a la vez no es nunca nostálgico, digamos, no es ni una obra ni una muestra sobre el pasado, sino que es sobre el futuro, esa es la idea. Y lo del capricho que estábamos, Claro, que decíamos, está la parte del salón y está esto de los caprichos. Sí. Entonces, pensé en los caprichos principalmente porque me interesaba mucho una especie de, bueno, es un subgénero del paisaje. Acá yo encontré que es el nombre que recibió en la historia del arte el paisaje, que no es reflejo de un lugar real, sino resultado de la fantasía del artista. Exactamente, es el capriccio. Capriccio en italiano. Aparece posteriormente al Renacimiento y es también primer momento en el que la imaginación tiene una entidad distinta, digamos, propia. Entonces había que imaginar un paisaje que siempre se basaba en paisajes reales, pero que por primera vez no remitía a un lugar específico. Seguro. Y muchas veces también hay ruinas en estos paisajes. Y hay ruinas de lugares que no necesariamente existieron o que no necesariamente están en ruinas. Entonces también ahí hay un trabajo con la imaginación sobre el tiempo de las cosas y de los lugares. Entonces ahí viene la otra acepción del capricho, que es para mí, que es pensar por fuera un poco pensar por fuera de la norma o de lo que está dado. Y entonces ahí es donde yo lo relaciono también como una especie de último bastión de la soberanía, ¿no? Entonces, cómo poder pensarnos nosotros mismos por fuera de las normas. Entonces, eso es algo que me interesaba mucho trabajar y poner en escena, que de hecho en la muestra hay una gran pintura que está realizada a la manera de los telones de fondo, de ópera, de teatro. En el centro de la muestra, ¿no? 10 metros de largo debe tener. Sí, son 11 por 3 y pico. Me quedé corta, 11. ¿Eso se llama capricho sudamericano? Ese se llama capricho sudamericano, justamente, y es ese poder pensarse como por fuera de la norma, por fuera de lo que está dado. Sin necesariamente crear un lenguaje para eso, es el mismo lenguaje de la pintura de tradición europea, pero utilizado para repensarse uno. Entonces ese gran capricho puesto en escena, que uno puede ver sus dos lados, la materialidad de la pintura, y todo alrededor está esta especie de remolino que incluye toda esta selección de mi obra de los últimos años, que además es en general de pequeño formato. ¿Por qué siempre? Por eso el capricho sudamericano, que tiene 11 metros. Es enorme, claro, y pone en tensión también las otras obras. ¿Vos dijiste alguna vez que la medida para el cuadro, para vos, es la que va de la axila a la mano? O sea, que vos lo podés llevar abajo del brazo. Y un poco era esa mi... ¿Por qué, digo? Porque siempre trabajé en lugares pequeños, viví en lugares más bien pequeños. Entonces tiene esa medida... Claro.
ergonométrica. Y a la vez me permitió también a mí, y esto lo corroboré ahora, lanzar una cantidad de imágenes posibles a las que uno hubiera llegado si hubiese pretendido hacer unas obras más impactantes, de mayor tamaño, con mayor cantidad de horas de trabajo. Ajá. Entonces fui a ese formato pequeño, pero muy intenso, en donde Muy hay foco en elaborado, cada uno de los sí. lugarcitos Sí. que están trabajados en cada uno de sus centímetros cuadrados de superficie, y que van a esa relación del uno a uno, ¿no? Uno contra uno, uno frente a otro. Sí. Entonces hay una relación muy íntima ahí que a mí siempre me interesó, y es el lugar donde yo me sentí a gusto para poder lanzar estas imágenes. Claro, pero está y hoy todo, la sensación que está todo muy elaborado, todo tiene una teoría detrás, ¿no es cierto? Sí, Nada yo creo es casual, digo. claro, yo digamos, no creo que haya una teoría previa, sino que se fue haciendo en la medida que se fue trabajando. Ajá. Y lo lindo de eso fue ir confiando en que el trabajo y el oficio iban generando una teoría. Entonces, es esa confianza en cómo a la par se va generando esa teoría, ese sistema Sí. que contiene y a la vez no cierra. Entonces, no es una muestra proyectual, no hubo un proyecto y lo fui llenando, sino que es ver cómo ese sistema está latente y cómo se le van a seguir sumando partes. Hay obra que está hecha directamente en la pared. Sí. Eso Hay, también es muy original. sí, hay las últimas producciones mías tienen que ver con la relación entre la pintura y las paredes. Ajá. Un poco también haciendo este recorrido histórico. A mí me interesa mucho la historia de la pintura, me parece que es el lugar donde la humanidad siempre dirimió qué imágenes fue necesitando, para mí casi en términos de supervivencia. Las imágenes que cada época fue necesitando. Que cada momento de la humanidad fue necesitando y cómo muchas de esas imágenes siguen teniendo una vigencia y de alguna manera tienen un uso distinto a medida que cambian las épocas de la historia, pero siguen trabajando. Entonces, siguen trabajando para mí en esa pileta donde yo voy a buscar. Pero a la vez, en cada presente, hay imágenes que vamos necesitando y que para mí sigue siendo la pintura el lugar donde se dirimen las imágenes más potentes en esos términos. Y a la vez, no existen estas imágenes, no existieron nunca escindidas de las paredes. Entonces hay una relación, uno podría establecer una relación de las paredes y una relación de las imágenes que nos van acompañando. Y esas imágenes y paredes se fueron relacionando de distintas maneras también. Entonces en la última producción, digamos, sigo trabajando con esa misma imaginería, pero planteándome y viendo de qué manera se relacionan. Claro. Y es parte de la intimidad, ese encuentro con la imagen y ese encuentro de la imagen con la pared. Entonces ahí es donde entran estas producciones. Hay pinturas que están en agujeros en la sala, entonces la sala está agujereada, se ve el atrás, el adelante. Es verdad. Hay pinturas escarbadas en la pared. Y en la Exactamente. antesala, Sí. que puede ser tanto una introducción como un epílogo, hay unas pinturas directamente pintadas sobre la pared, que son unos óleos de muy poco contraste, que son unos paisajes Muy que son tenues, caprichos, sí. y que podrían ser podrían ser la memoria de la pared de una pintura que estuvo, o podría ser como emerge una pintura desde la propia pared. Y cuando termine la muestra, ¿qué pasa con esas obras? Bueno, ahí estamos viendo si recortamos la pared. Hay que sacarlas de la pared. Pero a la vez son el capricho máximo, digamos. Son el trabajo sobre la pared que después, bueno, difícilmente se pueda preservar, pero es como el pico del capricho, ¿no? Entre el telón y esas pinturas, estamos en la cúspide del capricho. Bueno, felicitaciones porque es una gran muestra. ¿Hasta cuándo está la muestra? Está hasta el 11 de agosto, que eso es otra cosa muy buena, la muestra dura 6 meses. Pero es extraordinario eso. ¿Cuándo una muestra dura 6 meses? Bueno, a partir de este año creo que las muestras en el Museo de Arte Moderno van a durar 6 meses. Bueno, hay mucho trabajo puesto y está buenísimo que
dure mucho, que mucha gente pueda acceder a visitarla. Pero por supuesto, acuérdese, por favor, en el Museo de Arte Moderno, en la calle San Juan al 350 creo que es, ¿no? 350. 350. Ahí está Max Gómez Canle con sus caprichos. Hay que ir a verlo. Sí, hay otra muestra muy... Bueno, es un muy lindo momento de ese museo. Bueno, sí, se ha puesto... Está una historia se ha puesto a de la punto muy imaginación en la Argentina que recoge obras de museos de todo el país, que es increíble. Hay una muestra de Clara Esborrás. Hay mucho para ver. mucho. ¿Cobra entrada? ¿Sabés cuánto cobra la entrada al Creo museo? que sí, pero muy económica. Es baja, Sí, y bueno. hay un día gratis. Y no hay me un acuerdo día cuál es, gratis. sí. Bueno, en la web se averiguará todo Todos eso. los datos. Acuérdese. Gracias, Max, por haber Gracias, venido. Cristina. Gracias. Nos vamos a un corte y seguimos. No se vaya.